Detente, antes de que cierres este video, déjame hacerte una pregunta que puede cambiar tu perspectiva para siempre. ¿Alguna vez has gritado al cielo esperando una respuesta y solo has encontrado silencio? Si tu respuesta es sí, entonces este video es para ti, porque hoy te voy a contar la historia más impactante de la Biblia sobre un hombre que literalmente le pidió a Dios que se lo llevara, y lo que pasó después te va a sorprender tanto que posiblemente cambie para siempre cómo interpretas tus propias crisis espirituales. Pero antes de continuar, si este contenido resuena contigo, si sientes que este mensaje llegó a ti justo cuando más lo necesitabas, dame un like y activa la campanita. Y te voy a pedir algo más. Comparte este video ahora mismo, porque lo que vamos a explorar hoy podría ser la respuesta que alguien en tu familia, en tu círculo de amigos o en tu comunidad ha estado desesperadamente buscando. No esperes al final del video, hazlo ahora, porque cada minuto cuenta cuando se trata de esperanza. Déjame preguntarte algo más íntimo. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que te hace sentir como si Dios te hubiera olvidado? Una situación financiera que no mejora sin importar cuánto ores. Una relación rota que sigues poniendo en las manos de Dios pero parece empeorar. Una enfermedad, una pérdida, una traición que te hace cuestionar si realmente Dios escucha tus oraciones. Si tu corazón se encoge con alguna de estas preguntas, quédate conmigo, porque la historia que vamos a explorar no solo te va a dar respuestas, te va a dar una nueva forma de interpretar el silencio que tanto te duele. Te voy a presentar a Elías, pero no como lo conoces de las historias dominicales. Te voy a mostrar al Elías real, completo, vulnerable. No cualquier Elías, sino el Elías, el profeta que hizo descender fuego del cielo en el monte Carmelo delante de 450 profetas de Baal. El hombre que resucitó al hijo de la viuda de Sarepta. El profeta que cerró los cielos por 3 años y medio con una sola declaración, y que luego oró una oración de apenas 63 palabras que abrió los cielos nuevamente. Este era un superhéroe bíblico, ¿verdad? Un hombre con conexión directa a lo sobrenatural, alguien que nosotros pensaríamos que nunca dudaría, nunca flaquearía, nunca tendría crisis de fe. Si alguien tenía garantizada la presencia constante de Dios era Elías. Pero aquí viene lo que me vuela la mente, y lo que probablemente te va a impactar tanto como me impactó a mí la primera vez que realmente entendí esta historia. Este mismo hombre, apenas 24 horas después de su victoria más espectacular contra 450 profetas de Baal en el monte Carmelo, después de ver fuego descender del cielo, después de ver a todo el pueblo gritar Jehová es Dios, está corriendo por su vida. No está caminando con dignidad profética, no está enfrentando la amenaza con fe inquebrantable, está corriendo, huyendo, aterrorizado por la amenaza de una mujer Jezabel. Y no solo está corriendo, está escondiéndose debajo de un árbol en el desierto de Beerseba, en el lugar más desolado que pudo encontrar, y literalmente textualmente pidiéndole a Dios, ya basta Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Puedes creerlo? El mismo hombre que acababa de ver uno de los milagros más espectaculares de toda la Biblia, ahora quiere morir. No está pidiendo fortaleza, no está pidiendo protección, no está pidiendo sabiduría, está pidiendo que termine todo. Y aquí está la pregunta que me persiguió durante años hasta que finalmente entendí su respuesta. Si esto le pasó a Elías, el profeta con más milagros registrados en su cuenta, ¿qué nos dice sobre nuestras propias crisis? ¿Qué nos enseña sobre esos momentos donde gritamos al cielo y solo escuchamos el eco de nuestra propia desesperación? Porque déjame decirte algo que probablemente nadie te ha dicho antes: tu crisis de fe no te hace menos espiritual. Tu momento de querer renunciar a todo no te convierte en mal cristiano. Tu época de sequía espiritual no significa que Dios te haya abandonado. Y la prueba de esto está en la historia que estamos a punto de desentrañar. Déjame contarte algo que muy pocos entienden sobre el silencio de Dios. Algo que va a revolucionar completamente cómo interpretas esos momentos donde sientes que tus oraciones se pierden en el vacío. La mayoría de la gente, incluso muchos líderes religiosos, tienen conceptos completamente equivocados sobre por qué Dios a veces parece estar en silencio. Mito número 1. Dios está en silencio porque está enojado. Falso. Mito número 2. Dios no responde porque tienes pecado en tu vida. Falso. Mito número 3. Dios te ignora porque tu fe es débil. Completamente falso. Mito número 4. Si fueras realmente espiritual nunca tendrías estos momentos de silencio. Ridículamente falso. Pero la historia de Elías,
nos revela una verdad completamente diferente. Una verdad que va a cambiar cómo vives tus crisis para siempre. Mira esto con detenimiento. Elías está en su peor momento emocional, sintiendo que Dios lo ha abandonado, convencido de que todo ha terminado. ¿Y qué hace Dios? No lo regaña por su falta de fe. No le dice Elías, ¿cómo puedes dudar después de todo lo que has visto? No lo abandona por tener un episodio de depresión espiritual. En lugar de eso, hace algo que me hace llorar cada vez que lo leo. Le manda un ángel con comida. Un ángel con comida. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Dios ve a su profeta quebrantado, deprimido, pidiendo morir, y su primera respuesta no es un sermón sobre la fe. Es cuidado, es ternura, es provisión práctica para las necesidades básicas de un hombre que está emocionalmente destrozado. Y no lo hace una vez, lo hace 2 veces. La primera vez, Elías come, bebe y se vuelve a dormir, porque eso es lo que hacemos cuando estamos deprimidos, ¿verdad? Comemos por obligación y volvemos a escapar durmiendo. Pero el ángel regresa, lo toca de nuevo, y le dice, levántate y come, porque largo camino te resta. ¿Ves la revelación escondida en esas palabras? Dios no le está diciendo a Elías que su crisis ha terminado. Le está diciendo que su crisis es parte de un camino más largo. No es el final de su historia. Es una parada necesaria en su jornada hacia algo más grande. Y aquí viene la revelación que puede cambiar tu vida de manera radical. A veces, lo que interpretamos como abandono de Dios en realidad es su cuidado más íntimo preparándonos para nuestro próximo nivel. A veces, lo que sentimos como ausencia divina, es en realidad presencia divina trabajando en una dimensión que aún no podemos percibir. Pero espera, porque esto es solo el comienzo. Lo que viene después va a revolucionar completamente tu forma de buscar a Dios en tus momentos más oscuros. Después de que Elías recupera fuerzas físicas, noten que Dios se ocupó primero de su cuerpo antes de hablarle a su espíritu. Le da una instrucción que va a cambiar todo. Ve al monte Horeb, al monte de Deio, o.s. Y aquí es donde la historia se vuelve absolutamente fascinante. Horeb, eso es el monte Sinaí. El mismo lugar donde Moisés recibió los 10 mandamientos. El mismo lugar donde Dios se reveló en fuego, humo y temblores de tierra. El lugar más sagrado en toda la historia del pueblo de Israel. No es casualidad que Dios envía a Elías exactamente ahí. Pero aquí está lo que me fascina. Para llegar al monte Horeb desde donde estaba Elías, tenía que caminar aproximadamente 300 kilómetros, a pie, por el desierto. Y el texto nos dice que caminó 40 días y 40 noches. 40 días. En la Biblia, el número 40 no es accidental. Nunca es accidental. Moisés estuvo 40 días en el monte recibiendo la ley. Los israelitas vagaron 40 años en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Jesús ayunó 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio. Llovió 40 días durante el diluvio antes del nuevo comienzo. En la Biblia, 40 siempre representa un periodo de preparación, transformación, purificación. Pero aquí está lo que me vuela la mente cada vez que lo pienso. Durante esos 40 días caminando por el desierto, Elías no está solo tratando de llegar a Dios. Dios está preparando el encuentro más profundo que Elías jamás va a tener con lo divino. Imagínate esos 40 días, Elías caminando solo por el desierto con tiempo para pensar, para procesar, para que todas las capas de dolor, desilusión, cansancio y confusión salgan a la superficie. 40 días para que todo el ruido emocional de la crisis se vaya calmando gradualmente. 40 días para que su corazón se vaya preparando para escuchar de una manera completamente nueva. Porque aquí está algo que muy pocos entienden sobre cómo Dios obra. Él no solo prepara las respuestas que necesitamos, primero nos prepara a nosotros para recibir esas respuestas. Y a veces esa preparación requiere tiempo, silencio, soledad y sí, incluso crisis. Y esto me lleva a hacerte una pregunta que puede cambiar cómo ves tu situación actual. ¿Qué tal si tu crisis presente, esa situación que te tiene desesperado, esa circunstancia que te hace sentir abandonado por Dios, no es el final de tu historia, sino exactamente la preparación que necesitas para el encuentro más poderoso de tu vida con lo divino? ¿Qué tal si estos días, semanas o incluso meses de silencio aparente de Dios no son evidencia de su ausencia, sino evidencia de que algo tan grande se está preparando que requiere este tiempo de preparación interior? Porque lo que está a punto de pasarle a Elías en esa montaña va a redefinir para siempre cómo escuchamos la voz de Dios.
Elías llega al monte Horeb después de 40 días de jornada, ¿y qué hace? Se mete en una cueva oscura, aislada, en la montaña más sagrada de Israel. Y aquí es donde tengo que pausar para que realmente entiendas lo que está pasando. Porque este detalle va a cambiar cómo interpretas tus propios momentos de aislamiento. ¿Te suena familiar? Cuando estamos en crisis emocional o espiritual, no es exactamente lo que hacemos. Nos escondemos, nos aislamos, nos metemos en nuestra propia cueva emocional. Dejamos de ir a la iglesia porque no queremos fingir que estamos bien. Evitamos las reuniones familiares porque no tenemos energía para explicar por qué estamos pasando por esto. Nos apartamos de los amigos porque sentimos que nadie va a entender. Y la religión tradicional nos dice que esto está mal, que deberíamos mantenernos conectados, que el aislamiento es peligroso, que tenemos que luchar contra estos sentimientos. Pero la historia de Elías nos enseña algo completamente diferente. Porque aquí viene lo increíble: Dios no lo saca de la cueva a la fuerza, no envía a otros profetas a convencerlo de que salga, no le organiza una intervención espiritual. En lugar de eso, hace algo que debería revolucionar completamente nuestra comprensión de la gracia divina. Va hasta donde está Elías, entra en la cueva con él, y le hace la pregunta más poderosa y transformadora de toda la Biblia. ¿Qué haces aquí, Elías? Ahora, escucha esto con mucha atención porque aquí está el secreto. Esta no es una pregunta de regaño. No es Dios diciéndole por qué no estás cumpliendo tu ministerio, o por qué te escondiste en lugar de confiar en mí. Esta es una pregunta de revelación, una pregunta terapéutica, una pregunta que invita a la vulnerabilidad total. Dios no está preguntando porque no sepa dónde está Elías o por qué está ahí. Dios es omnisciente. Está preguntando para que Elías pueda procesar, para que pueda articular su dolor, para que pueda descubrir por qué necesitaba estar en esa cueva en ese momento específico de su vida. Y Elías responde con una honestidad brutal que me parte el corazón cada vez que lo leo. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vae y día. ¿Ves lo que está pasando aquí? Elías está siendo completamente vulnerable con Dios. No está fingiendo estar bien, no está poniendo una máscara espiritual. No está diciendo lo que se supone que debe decir un profeta. Está diciendo exactamente cómo se siente. Solo abrumado, perseguido, cansado de luchar una batalla que parece imposible de ganar. Y aquí está la lección que puede liberarte de años de culpa religiosa. Dios no se ofende por tu honestidad emocional. No se molesta cuando le dices exactamente cómo te sientes, incluso si esos sentimientos incluyen duda, cansancio o ganas de rendirte. De hecho, esa vulnerabilidad es exactamente lo que Él está esperando para poder comenzar el verdadero trabajo de sanidad en tu vida. Ahora viene la parte que va a cambiar tu forma de buscar a Dios para siempre. Después de que Elías derrama su corazón con total honestidad, Dios le dice algo que debe haber enviado escalofríos por toda su columna vertebral. Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pea esa vía. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El Dios del universo, el creador de todas las cosas, va a pasar delante de Elías, va a manifestarse, va a revelarse de una manera tangible, visible, experimentable. Después de sentirse abandonado, después de 40 días de camino, después de la depresión y el aislamiento, finalmente va a tener un encuentro directo con lo divino. Elías sale de la cueva, se para en la montaña más sagrada de Israel, está esperando. Y entonces comienza el espectáculo más impresionante que jamás haya presenciado. Primero un viento, pero no cualquier viento. Un viento tan poderoso que partía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Imagínate la fuerza de este viento. Rocas gigantescas siendo despedazadas como si fueran papel. El sonido ensordecedor del poder de la naturaleza desatado sin control. Elías debe haber pensado: aquí está. Esta es la manifestación de Dios, este es el poder que he estado esperando. Pero el texto dice algo que debe haber confundido totalmente a Elías. Pero Jehová no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, y no cualquier terremoto, un terremoto que sacudía toda la montaña, que probablemente se sintió por kilómetros a la redonda. El mismo tipo de manifestación que acompañó la entrega de los 10 mandamientos en ese mismo lugar.
Elías debe haber pensado: ahora sí, aquí está Dios manifestándose como lo hizo con Moisés. Pero otra vez, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y después del terremoto fuego, fuego devorador, consumidor, el mismo tipo de fuego que Elías había visto descender del cielo apenas días atrás en el monte Carmelo. Seguramente este era el momento. Esta era la manifestación que había estado esperando. El fuego era su especialidad, su marca registrada como profeta. Pero por tercera vez, pero Jehová no estaba en el fuego. Y después del fuego un silbo apacible y delicado, un susurro tan suave que en otras traducciones se traduce como el sonido de silencio absoluto o una... Este momento en la historia de Elías representa una revolución completa en cómo entendemos la comunicación divina. Y aquí es donde quiero que prestemos atención no solo a la dimensión espiritual, sino también a lo que la ciencia moderna nos ha enseñado sobre la percepción y la conciencia. Piénsalo. Durante toda su carrera como profeta, Elías había visto a Dios manifestarse en lo espectacular: fuego descendiendo del cielo en el monte Carmelo, resurrección del hijo de la viuda, cielos cerrados con una declaración profética, milagros impresionantes que no dejaban lugar a dudas sobre el poder divino. Pero ahora, en su momento más vulnerable, en su crisis más profunda, Dios le enseña algo completamente nuevo. Su presencia más poderosa no está en el ruido, está en el susurro, no está en lo obvio, está en lo sutil, no está en lo que grita por atención, está en lo que requiere atención. Y aquí está la revelación que puede revolucionar tu vida espiritual. Quizás el silencio que has estado interpretando como ausencia de Dios, en realidad es Dios esperando a que bajes el volumen de tu ansiedad, de tu desesperación, de tu ruido interno, para que puedas sintonizar su frecuencia más íntima. Los neurocientíficos han descubierto algo fascinante sobre cómo funciona nuestro cerebro. Cuando estamos en estados de alta activación emocional, miedo, pánico, desesperación, nuestro cerebro activa lo que se llama la respuesta de lucha o huida. En este estado, la amígdala secuestra literalmente nuestra corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable del pensamiento claro y la percepción sutil. En este estado de hiperactivación, solo podemos procesar estímulos intensos y obvios. No podemos percibir lo sutil, lo delicado, lo que requiere atención tranquila. Es como estar en una discoteca tratando de escuchar una conversación susurrada imposible. Pero aquí está lo increíble: para escuchar el susurro de Dios, Elías tuvo que salir completamente de ese estado de pánico. Los 40 días en el desierto, el tiempo en la cueva, el proceso de vulnerabilidad total, todo eso fue necesario para calmar su sistema nervioso lo suficiente para ser sensible a lo que realmente importa. Y esto significa algo revolucionario para tu vida. Tu crisis actual podría estar sirviendo exactamente el mismo propósito. Podría estar forzándote a ralentizar, a salir del ruido constante de la vida moderna, a crear espacio interior para sintonizar frecuencias divinas que normalmente no puedes percibir porque estás demasiado ocupado, demasiado estresado, demasiado disperso. Porque aquí está la verdad que va a liberarte: Dios no compite con el ruido, no grita más fuerte que tus problemas para hacerse escuchar. En lugar de eso, susurra, y espera a que estés lo suficientemente quieto, lo suficientemente presente, lo suficientemente rendido para escuchar. Y a veces, solo a veces, nos permite pasar por crisis que nos fuerzan a encontrar esa quietud que jamás buscaríamos voluntariamente. Cuando Elías finalmente escucha la voz de Dios en el susurro, cuando finalmente tiene el encuentro que había estado buscando, ¿qué le dice Dios? Algo que va a desafiar completamente tu perspectiva sobre cómo Dios responde a nuestras crisis espirituales. Primero, Dios le hace la misma pregunta otra vez: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías da exactamente la misma respuesta que había dado antes: he sentido un vivo celo por Jehová. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la obediencia. Esto es fascinante. Después de todo este encuentro sobrenatural, después de experimentar la presencia de Dios de una manera completamente nueva, Elías sigue expresando los mismos sentimientos de soledad, agotamiento y persecución. Y aquí está la lección profunda: Dios no minimiza estos sentimientos. No le dice ya deberías sentirte mejor o tienes que tener más fe después de lo que acabas de ver. En lugar de eso, le da algo mucho más poderoso que una respuesta emocional inmediata: le da una misión renovada. Le dice: vuelve por tu camino, ve al desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar.
¿Ves lo que está pasando aquí? Dios no está rescatando a Elías de su crisis diciéndole que todo va a estar bien y que sus problemas van a desaparecer. Está transformando su crisis en su próxima misión. Le está mostrando que lo que parecía el final de su historia profética, en realidad era la preparación para un nuevo capítulo de propósito. Y luego viene la bomba, la revelación que debe haber dejado a Elías completamente asombrado, y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo ve esa arreone. 7000. Todo este tiempo, Elías había estado convencido de que era el único fiel que quedaba. Se sentía completamente solo en su fe, completamente aislado en su compromiso con Dios. Pero la realidad era que había 7,000 personas más que también habían permanecido fieles. No estaba tan solo como pensaba. Imagínate el alivio, la esperanza, la renovación que Elías debió sentir en ese momento. Toda la desesperación que lo había llevado a pedir la muerte, se transformó instantáneamente en una perspectiva completamente nueva de la realidad. Y aquí está la aplicación que puede cambiar tu vida. ¿Qué tal si la crisis que te hace sentir tan solo, tan aislado en tus luchas, en realidad está conectándote con miles de otras personas que están pasando por batallas similares? ¿Qué tal si lo que interpretas como abandono de Dios es en realidad Dios preparándote para descubrir una comunidad de fe que ni siquiera sabías que existía? Porque aquí está la verdad profunda que Elías aprendió en esa montaña. Dios no permite crisis para destruirnos, las permite para reconstruirnos, no para aislarnos, sino para conectarnos con su propósito de maneras que jamás habríamos imaginado. No para terminarnos, sino para transformarnos. Ahora quiero llevarte a un nivel más profundo de comprensión, donde la ciencia moderna y la sabiduría espiritual antigua se encuentran de una manera absolutamente fascinante. Lo que le pasó a Elías en esa montaña no es solo una historia religiosa, es un manual de transformación humana que la neurociencia está apenas comenzando a entender. Los investigadores del cerebro han descubierto algo que ellos llaman neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizar sus conexiones neuronales basándose en nuevas experiencias. Pero lo que es aún más fascinante es que han encontrado que los estados de crisis, cuando se manejan apropiadamente, pueden acelerar dramáticamente esta reorganización. Cuando Elías pasó por esos 40 días de aislamiento en el desierto, cuando experimentó el silencio prolongado, cuando tuvo que enfrentar sus miedos más profundos en la soledad de la cueva, su cerebro estaba literalmente reconfigurándose para poder percibir realidades que antes no podía captar. Los monjes budistas que han practicado meditación durante décadas muestran patrones cerebrales completamente diferentes a las personas que no han tenido estas experiencias de silencio prolongado. Su capacidad para percibir sutilezas, para mantener la calma en crisis, para acceder a estados de conciencia más profundos, está literalmente esculpida en la estructura física de sus cerebros. Pero aquí está lo que me emociona profundamente: Elías no tuvo que pasar décadas en un monasterio para acceder a esta transformación. La crisis misma, manejada con la guía divina, se convirtió en el catalizador para una reorganización completa de su capacidad perceptual. Y esto significa algo revolucionario para tu vida. Tu crisis actual no es un obstáculo para tu crecimiento espiritual. Podría ser exactamente el catalizador que tu cerebro, tu corazón, tu alma necesita para acceder a niveles de percepción divina que jamás habrías alcanzado en la comodidad. Los neurocientíficos también han descubierto algo que llaman sensibilización cruzada. Cuando desarrollamos sensibilidad en un área, automáticamente se incrementa nuestra sensibilidad en otras áreas relacionadas. Cuando Elías desarrolló la capacidad de escuchar el susurro divino, no solo mejoró su comunicación con Dios, mejoró su capacidad de percibir las necesidades de las personas, de entender las dinámicas espirituales complejas, de navegar situaciones difíciles con sabiduría. Esto significa que cuando tú aprendes a escuchar a Dios en el silencio de tu crisis, no solo mejora tu vida espiritual, mejora tu capacidad de ser padre, madre, esposo, esposa, líder, amigo. Porque la sensibilidad espiritual se derrama en todas las áreas de la vida. Y aquí está la promesa científica y espiritual que puede sostenerte durante tu proceso. Tu cerebro está diseñado para la transformación. Tu espíritu está creado para la conexión divina. Y tu crisis actual podría estar proporcionando exactamente las condiciones que necesitas para acceder a ambas. La historia de Elías nos enseña algo absolutamente revolucionario sobre la naturaleza del dolor y la crisis en el plan divino. Esto va a cambiar completamente cómo interpretas no solo tu situación actual, sino cada dificultad que has enfrentado en tu vida.
Mira el patrón que emerge de la experiencia de Elías: crisis profunda, aislamiento necesario, vulnerabilidad total con Dios, encuentro transformador, nueva perspectiva, misión renovada, propósito expandido. Este no es solo el camino de Elías, este es el patrón de toda transformación espiritual auténtica a lo largo de la historia. Piensa en José, vendido como esclavo por sus hermanos, pasando años en prisión injustamente para después convertirse en el segundo hombre más poderoso de Egipto y salvar a su familia de la hambruna. Piensa en David, ungido como rey pero perseguido durante años por Saúl, viviendo en cuevas y desiertos, para después convertirse en el rey más grande de Israel. Piensa en Jesús mismo, experimentando la cruz, gritando ¿por qué me has desamparado?, para después resucitar y cambiar la historia de la humanidad para siempre. ¿Ves el patrón? El dolor no es el enemigo del propósito. El dolor es el escultor del propósito. La crisis no es la interrupción del plan de Dios. La crisis es frecuentemente el método de Dios para llevarnos a niveles de propósito que jamás habríamos alcanzado sin ella. Tu depresión, tu ansiedad, tu sensación de abandono, tu crisis financiera, tu relación rota, tu enfermedad, tu pérdida. Ninguna de estas cosas son señales de que Dios te ha olvidado. Son invitaciones a encontrarte con Él de una manera más profunda, más íntima, más transformadora de lo que jamás has experimentado. Pero aquí está la clave que muchos se pierden: esta transformación no es automática. No es suficiente simplemente pasar por la crisis. Tenemos que pasar por la crisis con Dios. Tenemos que permitir que la crisis nos lleve al encuentro, no que nos aleje de Él. Elías podría haber permanecido en la cueva amargado y resentido. Podría haber interpretado su experiencia como evidencia de que servir a Dios no vale la pena. Podría haberse rendido completamente. Pero en lugar de eso, permitió que Dios usara su quebrantamiento como el material de construcción para una versión completamente nueva de sí mismo. Y aquí está la verdad que va a liberarte de años de victimización. Dios no desperdicia nada. No permite sufrimiento gratuito. No hay dolor en tu vida que no pueda ser transformado en propósito. No hay crisis que no pueda convertirse en catalizador para algo mejor de lo que jamás habías imaginado. Pero tienes que elegir. Tienes que decidir si vas a permitir que tu crisis te amargue o te prepare, si va a endurecerte o sensibilizarte, si va a alejarte de Dios o acercarte a una experiencia divina que cambie todo. Ahora quiero compartir contigo historias reales de personas modernas que, como Elías, encontraron a Dios en el susurro durante sus momentos más oscuros. Porque necesitas saber que esta no es solo una historia antigua, es un patrón que Dios sigue usando hoy. María, una madre soltera de Medellín, Colombia, perdió su trabajo como contadora durante la pandemia. Con 2 hijos pequeños y sin ahorros, pasó meses desesperada, gritando a Dios por respuestas, aplicando a trabajos que nunca le respondían, sintiendo que Dios la había abandonado completamente. Una noche, después de acostar a sus hijos con promesas de que todo iba a estar bien, promesas que ella misma no creía, se sentó en su pequeña cocina y simplemente se rindió. Dejó de gritar, dejó de pedir, dejó de luchar. Se quedó en silencio total por primera vez en meses. En ese silencio, comenzó a escuchar algo. No una voz audible, sino una idea clara que se formó en su mente. Enseña lo que sabe ese . Era contadora, pero también había aprendido repostería de su abuela. En las siguientes semanas, comenzó a hacer postres desde su casa y a enseñar clases de repostería por video. Hoy, 3 años después, su negocio emplea a 6 mujeres y sustenta a 3 familias. Carlos, un empresario de Guadalajara, México, perdió todo en una crisis financiera que lo dejó con deudas por millones de pesos. Su esposa lo dejó, perdió su casa, sus amigos desaparecieron. Durante meses culpaba a Dios, a la economía, a todos menos a sí mismo. Pero cuando finalmente se quedó sin fuerzas para seguir peleando, cuando aceptó que tendría que declararse en bancarrota y empezar desde cero, algo cambió. En la quietud de esa rendición, Dios le susurró una perspectiva completamente nueva sobre el verdadero éxito y la abundancia. Hoy Carlos dirige una organización sin fines de lucro que ayuda a empresarios en crisis. Gana una fracción de lo que ganaba antes, pero dice que nunca ha sido más rico. Su matrimonio se restauró, sus hijos lo respetan de maneras que nunca había experimentado, y su impacto en la vida de otros es incalculable. Ana, una joven de Barcelona, España, luchaba contra la depresión desde la adolescencia. A los 28 años, había intentado múltiples terapias, medicamentos, retiros espirituales. Nada parecía funcionar.
Se sentía completamente abandonada por Dios y estaba considerando seriamente el suicidio. Su terapeuta le sugirió una práctica aparentemente simple: 20 minutos diarios de silencio total, sin música, sin oración estructurada, sin meditación guiada. Ahora llegamos a la parte más práctica de todo esto. La pregunta que probablemente tienes es: ¿cómo puedo crear espacio para escuchar el susurro de Dios en mi propia crisis? Te voy a dar una guía paso a paso que puedes comenzar a implementar hoy mismo. Paso número 1. Abraza la vulnerabilidad total. Como Elías, necesitas llegar al punto donde dejas de fingir que tienes todo bajo control y te permites ser brutalmente honesto con Dios sobre cómo realmente te sientes. No lo que crees que deberías sentir, no lo que otros esperan que sientas, sino lo que realmente está pasando en tu corazón. Esto significa que es completamente válido decirle a Dios: estoy furioso contigo, me siento abandonado, no entiendo por qué permites esto, estoy cansado de él, tengo Dios prefiere tu honestidad cruda a tu actuación espiritual perfecta. Paso número 2. Busca tu cueva física y emocional. Encuentra un espacio donde puedas estar completamente solo, sin distracciones, sin interrupciones. Puede ser tu habitación temprano en la mañana, un parque cerca de tu casa, tu auto durante la hora del almuerzo, un rincón de tu casa después de que todos se duerman. Pero aquí está lo crucial: no es suficiente encontrar el espacio físico. También necesitas crear espacio emocional. Esto significa permitirte sentir todo lo que necesitas sentir sin juzgarte, sin tratar de arreglarlo inmediatamente, sin presionarte para sentirte mejor. Paso número 3. Practica el ayuno de ruido. Esto es más importante de lo que te imaginas. Necesitas periodos regulares, idealmente 30 minutos a 1 hora diaria, completamente desconectado de redes sociales, noticias, música, podcast, todo lo que genere ruido mental. No estoy hablando de tiempo de oración tradicional donde le hablas a Dios. Estoy hablando de tiempo de silencio donde simplemente estás presente, disponible, receptivo, donde creas vacío interior para que lo divino pueda llenarlo. Paso número 4. Cambia la naturaleza de tus preguntas. En lugar de gritar: ¿por qué me pasa esto? ¿O cuándo va a terminar esta situación?, aprende a hacer preguntas que inviten la revelación. ¿Qué quieres enseñarme en esto? ¿Cómo te estás revelando en esta crisis? ¿Qué estás preparando en mí a través de este proceso? Paso número 5. Aprende a reconocer el susurro. La voz de Dios raramente viene como una voz audible, más frecuentemente viene como una sensación de paz inexplicable en medio de la tormenta, como una idea clara que llega en el momento perfecto, como un encuentro casual que te da exactamente la perspectiva que necesitabas, como una frase en un libro, o una conversación que resuena profundamente en tu espíritu. Paso número 6. Mantén un diario de susurro. Escribe todas las pequeñas formas en que sientes que Dios se está comunicando contigo. Con el tiempo comenzarás a ver patrones, a reconocer su voz más claramente, a confiar más en su guía sutil. Y aquí está el último paso, el más importante: actúa sobre lo que escuchas. Cuando recibas una impresión, una idea, una sensación de dirección, da pasos prácticos basados en esa guía. La fe en el susurro se fortalece con la obediencia al susurro. La historia de Elías no solo nos habla de crisis personales, también nos enseña algo profundo sobre cómo escuchar a Dios y liderar durante crisis colectivas, sociales, globales. Y esto es especialmente relevante en nuestro mundo actual. Elías vivía en una época de crisis espiritual masiva. Israel había abandonado a Dios bajo el liderazgo de Acab y Jezabel. Había corrupción en el gobierno, idolatría generalizada, persecución de los profetas verdaderos, división social profunda. La sociedad estaba completamente fragmentada. ¿Te suena familiar con nuestro mundo de 2025? Pero aquí está lo fascinante en medio de esa crisis colectiva. Dios no le dio a Elías un plan político para reformar el gobierno. No le dio una estrategia de marketing para convencer a las masas. No le dio un movimiento social para cambiar la cultura. Le dio una misión personal: unge líderes específicos, entrena a tu sucesor, mantente fiel en tu esfera de influencia. Le enseñó que el cambio colectivo auténtico siempre comienza con la transformación personal de individuos que han aprendido a escuchar el susurro divino. Esto significa que tu respuesta a la crisis mundial actual, ya sea política, económica, social, cultural o espiritual, no comienza con cambiar el mundo.
Comienza con permitir que Dios te cambie a ti en el silencio de tu propia cueva, en la intimidad de tu propio encuentro divino, porque aquí está la verdad que puede revolucionar tu comprensión del liderazgo. Un mundo que grita desesperadamente necesita personas que sepan escuchar susurros. Una sociedad adicta al ruido necesita individuos que hayan encontrado sabiduría en el silencio. Los grandes líderes de la historia, desde Abraham Lincoln hasta Mother Teresa, desde Martin Luther King Jr. hasta Madre Teresa de Calcuta, no fueron personas que gritaron más fuerte que su época. Fueron personas que aprendieron a escuchar susurros divinos en medio del caos de su tiempo, y que actuaron basándose en esa guía interior. Y esto significa algo poderoso para tu vida. Tu crisis personal, tu tiempo en la cueva, tu experiencia de aparente abandono divino, no te está descalificando para el liderazgo. Te está preparando para un tipo de liderazgo que el mundo necesita desesperadamente. Liderazgo que viene de la sabiduría ganada en el silencio. Liderazgo que nace de la intimidad con Dios desarrollada en la crisis. Liderazgo que puede guiar a otros precisamente porque ha navegado sus propias tormentas escuchando susurros divinos. Ahora quiero compartir contigo la revelación más poderosa de toda esta historia. Una verdad que puede cambiar no solo cómo ves tu crisis actual, sino cómo entiendes toda tu vida, todo tu propósito, toda tu relación con lo divino. Durante años me pregunté por qué Dios permitió que Elías pasara por esa crisis tan profunda. ¿Por qué un profeta tan fiel, tan poderoso, tan comprometido, tuvo que experimentar depresión, aislamiento, ganas de morir? ¿No habría sido más eficiente mantenerlo en la cima de su éxito ministerial? Pero entonces entendí algo que me cambió para siempre. La crisis de Elías no fue un accidente en el plan de Dios, no fue un efecto secundario no deseado de servir a Dios fielmente, fue exactamente lo que Elías necesitaba para acceder al nivel más profundo de comunicación divina que jamás había experimentado. Piénsalo, antes de la crisis, Elías conocía a Dios a través de milagros espectaculares, fuego del cielo, resurrecciones, lluvias sobrenaturales, todas experiencias poderosas, pero todas externas, todas obvias, todas que podrían ser explicadas como fenómenos extraordinarios. Pero después de la crisis, después del silencio, después de la cueva, Elías conoce a Dios en el susurro. Y esta es una forma de conocimiento completamente diferente. Es íntima, es personal, es inexplicable para otros. Es una conexión que nadie puede quitarle, que ninguna circunstancia externa puede interrumpir. Y aquí está la revelación que puede liberarte para siempre. Dios no está en silencio contigo porque no le importes. Está susurrando porque eres tan importante para Él que quiere darte algo que no puede dar en el ruido. Quiere darte una intimidad que solo es posible en el silencio. Piénsalo de esta manera. Cuando alguien te grita, puedes escucharlo sin realmente prestar atención. Puedes estar distraído, multitareas, parcialmente presente. Pero cuando alguien te susurra algo importante, tienes que detenerte, tienes que acercarte, tienes que concentrarte completamente, tienes que estar totalmente presente. Tu crisis no es evidencia de que Dios te ha abandonado, es evidencia de que tiene algo tan íntimo, tan personal, tan transformador que decirte, que necesita tu atención completa, algo tan importante que requiere que pares todo el ruido de tu vida para poder recibirlo. Y esa es la verdad que puede liberarte, sanarte y transformarte hoy mismo. Si has llegado hasta aquí, si has permanecido conmigo durante estos 40 minutos explorando las profundidades de esta historia, hay algo en tu corazón que está resonando profundamente con esta verdad. Y eso no es casualidad, eso no es accidente, eso es Dios susurrándote que este mensaje era específicamente para ti, para este momento de tu vida. Quiero que sepas algo que podría cambiar completamente cómo vives los próximos meses de tu vida. Tu crisis actual, ese dolor que te trajo a este video, esa sensación de abandono que has estado cargando, esa situación que te hace sentir como si Dios te hubiera olvidado. Todo eso puede estar preparándote para el encuentro más poderoso, más íntimo, más transformador de tu vida con lo divino. Pero necesito que hagas algo ahora mismo, algo que puede marcar el inicio de tu propia jornada hacia el susurro divino. En los comentarios, quiero que escribas una sola palabra: susurro. No necesitas explicar tu situación, no necesitas contar toda tu historia. No necesitas justificar por qué estás aquí. Solo escribe susurro si estás listo para crear espacio en tu vida para escuchar la voz de Dios de una manera completamente nueva.
Y cuando escribas esa palabra, quiero que sepas que no solo estás dejando un comentario, estás haciendo una declaración, estás diciéndole a Dios, estoy listo para encontrarte en el silencio. Estoy dispuesto a intercambiar mi ruido por tu susurro. Estoy preparado para que mi crisis se convierta en mi encuentro contigo. Y si este video tocó algo profundo en tu corazón, si sintiste que este mensaje llegó a ti, justo cuando más lo necesitabas, compártelo ahora mismo con alguien que sepas que está pasando por su propia crisis, porque quizás tu decisión de compartir este video sea exactamente la forma en que Dios quiere susurrarle esperanza a esa persona hoy. Pero no te detengas ahí, suscríbete al canal y activa la campanita porque esta historia de Elías es solo el comienzo. Vamos a continuar explorando estas verdades que pueden transformar completamente tu vida espiritual. El próximo video será sobre cómo reconocer tu llamado después de la crisis, la continuación perfecta de lo que hemos explorado hoy, porque lo que Elías aprendió en esa montaña, lo que descubrió en ese susurro, no era solo para él. Era para todos nosotros que hemos pasado por cuevas oscuras, por desiertos largos, por momentos donde gritamos al cielo y solo escuchamos silencio. Antes de que te vayas, quiero dejarte con esta promesa, no mía, sino de aquel que susurra en el silencio: Dios no ha terminado contigo, tu historia no ha terminado, tu crisis no es tu conclusión. A veces, lo que parece el final es solo Dios preparándote para escuchar su susurro más poderoso, más personal, más transformador. Te veo en el próximo video. Y mientras tanto, recuerda, en un mundo que grita, los que aprenden a escuchar susurros, son los que realmente cambian el mundo. Crea espacio para el susurro, tu encuentro te está esperando.